En regla general, podemos decir nosotros que existen principios registrales y un procedimiento registral general que vamos a aplicar, pues, generalmente, en este caso, a los demás registros, pero puede haber ciertas particularidades en cada registro, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre calificación, inscripción y publicidad registral. Esto es, pues, generalmente, registro de predios, ¿ya? Y quería hablarles del sistema registral peruano, ¿no? Estábamos diciendo nosotros, uno de ellos es el sistema inscriptorio, ¿no? Es una característica. Pero también tenemos que es un sistema registral voluntario, no están obligados las personas a inscribir sus derechos. Y esto de aquí puede generar algún tipo de afectación, por supuesto, ¿no? A las personas, al no estar obligados a inscribir sus derechos, puede haber lo que llamamos propiedades ocultas, ¿no? Ustedes lo habrán visto seguramente en un tema de embargo. Se inscribe un embargo y, sin embargo, puede haber alguien que tenga un documento privado con firma legalizada ante el notario y solicitar, pues, el levantamiento de ese embargo, ¿no? Interpone una tercería excluyente de propiedad. Entonces, el tema de las propiedades ocultas perjudica a terceros que confían en la fe pública de registro. Entonces, es algo que debería cambiar, ¿no? El registro debe ser obligatorio, ¿no? Y con eso estaríamos avanzando nosotros hacia la formalización, ¿no? Ese era un tema importante de tener en cuenta. Lo otro también es que en el caso de la hipoteca, sí es un requisito de validez de la hipoteca, la inscripción registral. No podemos hablar de hipoteca si no está escrito. Entonces, creo que ahí, en esa parte, al menos sí hablamos de un sistema constitutivo. Como regla general, el sistema registral peruano es declarativo. Quiere decir entonces que los derechos nacen fuera del registro. Es la regla general. Yo soy propietario porque ha habido una oferta, una aceptación, hay un contrato que puede ser escrito o verbal. El acto jurídico, recuerden ustedes que se diferencia el documento. Y en tal sentido, el sistema registral declarativo nos dice eso, ¿no? Que el derecho no nace con registro. Esa es la regla general. Esperemos que algún día avancemos a un sistema registral constitutivo, pero para ello todavía tenemos que superar varios defectos. Uno de ellos es el tema del catastro, ¿no? Ustedes más que nadie deben saber, pues, que nuestro catastro en nuestro país está en cierre, no se ha hecho técnicamente hablando, conforme a la ley 28294, no tenemos zonas catastradas debidamente, ¿no? Esto es tomando en cuenta, pues, planos debidamente georreferenciados con las UTM, y hablando también del sistema WSG84. Entonces nos falta bastante todavía. Entonces todavía no podemos pasar a un sistema registral constitutivo, al menos obligatorio sí se pudiera dar, ¿no? Eso puede ayudarnos a nosotros en el aspecto de la formalización. ¿Cuántas fábricas existen, pero no están declaradas en registros públicos? Es más, cuando ustedes revisan la partida registral, aparece el terreno. Y van al lugar, constatan que ocurre que hay edificaciones, construcciones. Entonces, creo que se podría avanzar hacia eso, hacia un sistema registral obligatorio, cosa que todavía no existe en nuestro país. Recuerden ustedes que es un sistema voluntario. Si yo no inscribo mi derecho, nadie me puede obligar a hacerlo. No estoy obligado a inscribir mi derecho de propiedad, porque es un sistema voluntario. Construyo una casa de 20 pisos y no estoy obligado a inscribirlo. Entonces, eso realmente afecta no solamente a los terceros, a los propietarios, sino también a diversas personas, pues, que confían de la fe que publica el registro. Entonces, aparte de ser un sistema voluntario, es decir, en el cual la inscripción se hace a pedido de parte, tenemos también nosotros un sistema causalista, ¿no? Esa es una característica muy importante. Como regla general, pues toda inscripción registral se sustenta en un título. No puede haber un asiento de registro si no hay un título. Entonces, tengo un título y tengo, en este caso, un asiento. Si se cancela el título, se declara nulo el título, también se debe dar como efecto la cancelación del asiento. Esto es, llamamos, principio de causalidad. Lo que le pasa al título le va a afectar al asiento. Nosotros en el sistema registral peruano todavía dependemos de los títulos archivados. No es un sistema abstracto. En un sistema abstracto como el alemán no necesitamos de los títulos. Una vez que se consiguió la inscripción registral, los documentos ya no son necesarios, ¿no? Entonces, en tal sentido,
Otra característica importante del sistema registral peruano es lo que se denomina pues la causalidad, el principio de causalidad. Muy bien, entonces esas son las características importantes del sistema registral peruano. Ahora sí tendremos que hablar del procedimiento registral. No sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Hay una pregunta, señores? ¿Ninguna pregunta? Muy bien. Continuamos entonces. El procedimiento registral es especial. Es más, antes que salga la ley 3313 no se emitía oposición. La oposición no estaba pensada. Sin embargo, pues, como han visto seguramente algunos casos de fraude inmobiliario, se ha admitido pues la oposición al procedimiento registral. Al respecto hay que precisar algo, ¿no? Y que el registro no produce los títulos, ¿no? Ese es un punto muy importante. Nosotros vamos a inscribir lo que llega. En tal sentido, si hay un tema de fraude, eso se da extra, ¿no? Es decir, antes que llegue el registro. El registro va a llegar el documento elaborado por notaría, jueces, entidades administrativas, y eso se va a inscribir. Sin embargo, se ha buscado pues, la solución en base a una ley. Esto es, si el título ha ingresado con falsedad documentaria o suplantación de identidad, se puede pues admitir la oposición. ¿Qué significa admitir la oposición? Que el título no se va a inscribir y se va a proceder con la tacha, ¿no? Entonces, un primer supuesto para admitir la oposición a nivel registral, en el procedimiento registral, es justamente en determinados casos. Es decir, uno de ellos viene a ser la falsificación de documentos, falsedad documentaria, y solamente lo pueden hacer determinados sujetos, es decir, los sujetos legitimados. Esto es el juez, el funcionario, el árbitro, el notario. Si otra persona quiere oponerse, no se le va a admitir. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque nosotros recibimos diariamente un montón de oposiciones de usuarios que ellos piensan pues, mandarnos una solicitud de oposición, piensan que el título no se va a inscribir. Cuando ellos lo que deberían hacer es verificar pues, el título a qué se refiere, ¿no? ¿Cuál es el acto y quién lo está emitiendo? Si está emitiendo un notario, tiene que ir al notario y pedirle pues, que el notario se oponga. Ahora, pero esa oposición, reitero, es por un sujeto legitimado, ¿tá? Y además hay que hacerlo antes que se inscriba el título. Una vez que el título esté inscrito, ya no cabe la oposición, porque la oposición es dentro de un procedimiento registrado. El otro aspecto también es que la oposición procede en los casos de suplantación de identidad. Al respecto, se ha avanzado bastante con el tema de la RANIEC. Es más, actualmente casi todas pues, las entidades tienen ya convenios con la RANIEC y podemos verificar la identidad de las personas que intervienen, ¿no? Esto es muy importante porque así podemos verificar pues, si esta persona es quien dice ser. Entonces, la suplantación de identidad se efectuaba generalmente antes de que se utilizaran lo que se llama pues, los lectores, en este caso, los lectores biométricos, en el cual uno podía verificar la huella de la persona, y creo que los notarios utilizan este sistema, ¿no? Tienen convenio con la RENIEC, y ellos tranquilamente pueden acceder y verificar quién está contratando de ser tal. Entonces, actualmente es muy difícil que se dé el tema de suplantación de identidad, ¿no? En el caso de extranjeros, ahí la cosa cambia porque no tenemos todavía una base de datos de los extranjeros, ¿no? Entonces hemos hablado de la oposición, del procedimiento registral que es especial como regla general, pero que admite excepciones. Excepciones en el caso de falsificación de documentos y también de suplantación de identidad, ¿no? Hemos dicho nosotros que cualquier persona no puede oponerse, solamente ciertos sujetos legitimados. Esto es con la ley 30313. Y un dato más, ya que hemos hablado del sistema registral, es ver cómo encaja esto de la calificación registral, porque todo es un sistema. Mire, tenemos el documento que ingresa al registro, pero no es cualquier tipo de documento, es un documento público. Como regla general, pues, los documentos públicos son los que ingresan al registro. ¿Y esto por qué? Porque
Gracias a que los instrumentos públicos ingresen al registro, se puede decir que existe mayor seguridad jurídica. Esto es, los instrumentos públicos pueden ser, pues, partes notariales, partes judiciales, documentos administrativos, gozan, además de la matricidad, gozan lo que se llama, pues, una presunción de autenticidad. Por eso también lo llaman principio de titulación auténtica. Entonces, al registro le conviene que ingresen instrumentos públicos, no tanto documentos privados. Sin embargo, por una ley se puede establecer que en forma excepcional ingresen documentos privados al registro. Bien, entonces, eso es importante. El tema del documento. El documento llamamos título nosotros. El concepto de título hay que verlo de dos formas. Un título en sentido material y en sentido procedimental. En sentido procedimental, en sentido formal, título es cualquier documento. Título puede ser una certificado de numeración como una resolución administrativa. Entonces, el título es un concepto formal, ¿no? Hay un concepto material de título en el sentido como acto, negocio jurídico. Entonces, también tenemos ese concepto de título. Ahora, la existencia de los registros públicos encuentra sustento en la calificación registral. Esto es el filtro por el cual deben pasar los títulos para su inscripción registral, aplicando todos los principios registrales entre los cuales se encuentra el principio de legalidad. ¿Qué significa eso? Que si no hubiera calificación registral, el registro pues dejaría de existir. Esto es, ¿por qué llaman registro jurídico? Y aquí hay que diferenciar entre los registros jurídicos y los registros administrativos. Tenemos registros administrativos en el cual se habla pues simplemente de publicidad noticia. ¿Qué es publicidad noticia? Simplemente tengo como misión informar esos datos, pero no tiene mayores efectos jurídicos, no se genera lo que llamamos oponibilidad. En cambio, los registros jurídicos son los que generan oponibilidad. Entonces, los registros públicos brindan publicidad jurídica. Esto es, son registros jurídicos. ¿Y por qué? Por el tema de la calificación registral. Justamente, la calificación registral es la función esencial del registrador. Es cierto, ahora actualmente los registradores realizan también tareas administrativas, pero esa no es su función esencial. La función esencial del registrador es, recuerden ustedes, la calificación registral. Y esto es porque es el presupuesto necesario del principio de legalidad. Y el principio de legalidad es base de toda la eficacia que despliega el registro. No pueden darse lógicamente los principios de legitimación, fe pública registral, si no existe el filtro del registrador. ¿Por qué es que esas inscripciones registrales tienen tanto valor legal como presunción de veracidad, estamos hablando nosotros, presunción de que los actos son legales, válidos, exactos? Eso es legitimación, porque detrás de ello existe pues lo que llamamos calificación registral. ¿Y esto qué genera? Genera pues lo que lo denominamos república registral, que tiene como finalidad proteger el tráfico jurídico, la seguridad jurídica dinámica, como algunos lo conocen. En tal sentido, si no existiera el filtro del registrador y la calificación registral, el registro simplemente perdería su fortaleza. Cuando se habla muchas veces de que es difícil que un título se inscriba al registro, justamente es por esa rigurosidad en la calificación registral, es que el sistema registral pero no es fuerte. Si es que todo ingresaría al registro y no hubiera mayor cantidad de calificación, el registro debería de existir. Entonces, señores, eso es importante tenerlo en cuenta. En consecuencia, si bien es cierto, existe riesgo de que accedan al registro actos que no sean jurídicamente perfectos, también es cierto que el sistema registral peruano es no convalidante. ¿Qué significa eso? Que a pesar que esté inscrito un acto en el registro, el título puede ser declarado nulo. Esto es mediante una decisión judicial. Ahora, los límites de la calificación registral dependerán pues del título en materia de revisión. No es lo mismo calificar un título proveniente de sede notarial, arbitral, administrativo o judicial. Son reglas distintas para cada tipo de título. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Cuando hablan de calificación registral, por ejemplo, Escobar Lino nos habla pues que es el fundamento de legitimación, que sustenta los principios de fe pública, prioridad del cliente, oponibilidad, ¿no? Esto está contemplado en el artículo 2013, 2014, 2017, 2022 del Código Civil. Conforme al primer principio, legitimación, la legislación se reputa válida
y exacta, mientras que en la vía judicial o arbitral no se demuestra lo contrario. Y con relación al segundo, se dice pues que la adquisición del tercero, estamos hablando de la fe pública registral, se mantiene con el título de su predecesor sea declarado nulo. Una de las fortalezas del registro justamente es proteger la seguridad de tráfico, ¿no? Y esto se va a obtener con la fe pública registral. Ahora, ustedes habrán leído seguramente lo que ha dicho, pues, en este caso, ¿no? El Tribunal Constitucional, cuando se ha pedido que se declare inconstitucional la ley 3313, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado con respecto a la fe pública registral. Lo que en buena cuenta ha tratado de señalar el Tribunal Constitucional es que la fe pública hay que entenderla desde un punto de vista objetivo. Esto es, tiene que ir acompañado también de la diligencia del propietario. Y también se refiere que se tiene que señalar el tema de la posesión, la verificación de la posesión, que eso ha ido incorporándose poco a poco por la jurisprudencia, sobre todo, en lo que es, pues, la aplicación de la fe pública registral. El artículo 2017 del Código Civil señala, pues, que no procede inscribir un título incompatible con otro ya inscrito, aunque sea de fecha anterior. Por ejemplo, si tengo una compraventa del año 2010 que ingresó a registro, en el cual A le vende a B, yo no puedo inscribir una compraventa en el cual A la vende a C, porque es incompatible, así sea de fecha anterior, así sea un título de 1990, no puede inscribir al registro. Es cierto, hay un conflicto aquí, pero ese conflicto no le corresponde al registro resolverlo. Tendrá que ser el Poder Judicial el que examine cuál de los títulos es real, y de repente en un proceso de mejor derecho europeo. El 2022 del Código Civil, tratándose de oponibilidad, el registro rechaza aquellos títulos que sean incompatibles con el hecho inscrito, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna pregunta? Bien, lo otro es lo relativo a la calificación registral, ¿no? Nos hablamos nosotros que calificación registral es necesario, pues, para que los títulos se inscriban. Es decir, de diversos derechos o situaciones jurídicas acceden al registro, ¿no? Y esto va a generar lo que se denomina, pues, publicidad registral. ¿Cómo es esto? Dos son los servicios que brindan los registros públicos. Inscripción registral, en el cual está de por medio un título, y también publicidad registral. Aquí está, pues, una solicitud. Recuerden ustedes que la inscripción registral lo hace el registrador, y la publicidad registral no necesariamente, ¿no? Puede hacerlo también un abogado certificador, inclusive un cajero certificador. Entonces, ¿qué ocurre con la publicidad registral? No es suficiente, pues, que los actos lleguen al registro y estén guardados ahí. Lo llama justamente registro público porque cualquier persona puede acceder al contenido del registro. ¿Y esto cómo se logra? Con la publicidad formal. Entonces, la publicidad registral va a hacer que sean conocibles por terceros aquellas inscripciones. Pero no solamente se va a brindar la información de los asientos registrales, entendiendo nosotros asiento registral como aquel acto que realiza el registrador luego de que un título ha tenido calificación positiva. Entonces, decimos nosotros, conjunto de asientos registrales es la partida registral. Debidamente, la partida registral tiene que estar debidamente ordenada. En tal sentido, una vez que esos títulos han accedido al registro, necesitan ser publicitados, necesitan ser oponibles de terceros, y por eso nosotros brindamos también lo que se denomina la publicidad registral. Y aquí tenemos distintos tipos de publicidad registral. Puede haber, por ejemplo, una publicidad, reitero, de títulos archivados, asientos registrales, de los índices, también brindamos publicidad de la base gráfica registral. Entonces, inclusive, podemos brindar publicidad de aquellos procedimientos administrativos, ¿no?, que no necesariamente, pues, están en un título, ¿no? Entonces, el concepto de publicidad registral es amplio, ¿ya? Reitero, no solamente comprende asientos, partidas, sino también títulos archivados, índices también. Entonces, la calificación registral se apoya en principios más exigentes. Cuanto más amplia sea la protección y legitimación de los principios, se otorgarán, pues, mayor protección a los titulares registrales y a los terceros adquirentes. García García, que es un autor español que siempre se recomienda, señala que el principio de legalidad o de calificación registral es uno de los principios fundamentales de todo sistema registral.
cuyo objeto sea conseguir la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario y del crédito. Ahora, ¿qué entendemos por seguridad jurídica? Seguridad jurídica, pues, nosotros entendemos como la predictibilidad. Es decir, si una persona quiere saber si una institución brinda o no seguridad jurídica, presentando ciertos documentos debería tener un resultado. Entonces, seguridad jurídica entendido desde ese punto de vista. García señala en el artículo 2011 del Código Civil que se regula pues la función o la facultad calificadora del registrador. Erróneamente se suele sostener pues que el artículo 2011 recoge pues el principio de legalidad, cuando en realidad lo que hace la norma es incorporar este principio como parte de la función calificadora. Esto es, principio de legalidad no es lo mismo que calificación registral. Aquí cabe precisar pues que la calificación no es un principio ni un presupuesto técnico. Simplemente la calificación es un proceso que se efectúa aplicándose los principios registrales, los cuales son base y los límites a partir de los cuales el registrador comprueba la legalidad del título y su compatibilidad con los antecedentes registrales. Moisés Espanés, un autor español, dice, ¿qué función cumple el registrador? El registrador también debe examinar distintos aspectos de los documentos, pero no lo hace para viabilizar el acto. Eso ya lo hizo el notario. Una vez me preguntaron mis alumnos, decían, si el notario ya calificó el documento, ¿por qué el registrador debe volver a calificarlo? Es porque son funciones distintas, lo que hace el notario, lo que hace el registrador y lo que hace el juez. No hacen el mismo trabajo. Son diferentes roles que lo ha encargado el Estado. Entonces, siguiendo a Moisés Espanes, decimos que el notario busca viabilizar el acto. El tema de la declaración de validez e invalidez le corresponde a los jueces. Eso es la misión de los jueces. Lo que hace el registrador es determinar si el acto que contiene esos documentos es o no admisible en el sistema registral, conforme a las exigencias consagradas por la ley. El registrador no declara la nulidad del acto. Nunca va a decir que el acto es válido o inválido, sino simplemente se limitará a expresar en defensa de un interés de orden público, la seguridad jurídica que emerge en la publicidad, que el acto reúne o no reúne los requisitos necesarios para ser admitido al registro. Ese es su trabajo. Un análisis netamente formal. El tribunal registral, cuando se pronuncia acerca de la calificación registral, en la resolución 521/2019, nos dice pues que la calificación comprende la verificación del cumplimiento de las formalidades propias del título, y tratándose de testamento por escritura pública, por ejemplo, deberá verificarse pues que en su otorgamiento se hayan cumplido con las formalidades esenciales establecidas por 696 del Código Civil, entre las cuales dice pues que cada una de las páginas del testamento sea firmada por el testador, los testigos y el notario. Entonces, ¿qué está haciendo ahí el registrador? Simplemente determinando si ese acto cumple o no los requisitos para su inscripción registral. No está declarando la nulidad o la invalidez del testamento, para nada. Esa misión, recuerden ustedes, le corresponde al juez, no al registrador. ¿Alguna pregunta aquí, señores? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ver ahora la naturaleza jurídica de la calificación registral. Existen diversas teorías acerca de la naturaleza de la calificación registral. Tenemos una teoría que dice jurisdiccional. García dice que la consecuencia inevitable de esa teoría sería que el registrador estaría incardinado dentro de las funciones judiciales. Sin embargo, efectivamente, pues, el juez es distinto a un registrador. Por lo tanto, los registradores no hacen función jurisdiccional. Hay que tener en cuenta que la calificación registral no es jurisdiccional al no ejercer jurisdicción del registrador ni del tribunal registral. Entonces, Romaní, por ejemplo, dice, la función calificadora tiene modalidades, matices y formas distintas, que son diferentes de una función judicial o de justicia administrativa. Existe otra posición de la naturaleza administrativa. Algunos dicen, lo que hace el registrador es una función netamente administrativa, ¿no? Entonces, García dice, con independencia de la naturaleza del procedimiento registral,
y funcionario público que graba registro, lo cierto es que el acto registrador relativo a la calificación registral, determinante de la práctica negativa del asunto registral, así como los requisitos y efectos del mismo, no se adaptan a la materia administrativa, por lo que la función calificadora, que da lugar a la práctica del asiento o a la suspensión de la negación del mismo, al participar en la naturaleza misma del asiento registral, no puede considerarse equiparar las funciones o actos administrativos ordinarios. Entonces, estrictamente hablando, el registrador no realiza la calificación registral, no se encuadra de la naturaleza administrativa, ¿no? Manzano Solano, otro autor que se recomienda bastante, dice: la responsabilidad directa del registrador y solo subsidiaria de la administración aleja la función registral de la actividad meramente administrativa. La Cruz Verdejo, por otro lado, dice: la administración no es parte en el procedimiento registral, como lo dicen los administrativos ordinarios. Las decisiones del registrador tienen a estos efectos el valor de un juez. Así los derechos que se crean no pueden ser anulados por la administración. Si es que, digamos, el registrador realiza una inscripción registral, esa inscripción registral no puede ser anulada pues, en vía administrativa, ¿no? Ustedes se dan cuenta que a raíz de la nulidad de esa inscripción registral adquiere poder judicial, y eso está sustentado en el principio de legitimación. Por lo tanto, el procedimiento administrativo y el procedimiento registral no son exactamente lo mismo. Existe otra posición que es la naturaleza como función de seguridad jurídica preventiva, en el cual dicen pues que la función calificadora sería un aspecto de la seguridad jurídica preventiva. García nos dice que reconducir la función registral a una mera naturaleza preventiva o cautelar no es suficiente, ya que la función registral calificadora no solo se cautela, previene, sino define, determina, conforma e incluso atribuye derechos o exclusión de los mismos. Entonces, no es pues simplemente una función de seguridad jurídica preventiva. Por lo tanto, la idea de la naturaleza preventiva cautelar es minimalista respecto a la total esencia de las funciones que se pretenden incluir bajo esa discutible catalogación. La calificación registral no se agota en la finalidad preventiva, sino que también contempla otros aspectos. Existen otras teorías, como un acto de jurisdicción voluntaria. Esta tesis dice que, en definitiva, la función calificadora forma parte del amplio campo de la llamada jurisdicción voluntaria, pero no como función judicial, sino una función de garantía de derechos privados. Y existe también otra posición que dice, pues, función especial, ¿no? Desde distintos puntos de vista se ha defendido por varios autores la configuración de la calificación registral como acto especial no reconducir a otras figuras jurídicas típicas, ¿no? Hay otra posición que dice, pues, que es un acto de jurisdicción voluntaria y de administración pública. Este es un acto mixto. García dice que puede considerarse que la función calificadora es efectivamente naturaleza especial o mixta, pero no porque confluye en una mezcolanza inadmisible de ingredientes de todo tipo, sino porque ofrece varios matices. Muy bien, entonces, en resumen, según el Reglamento General de los Registros Públicos, la calificación es un filtro, no es un principio registral, es un filtro por el que deben pasar los actos y contratos en forma previa a la inscripción. Ahora, ¿qué es lo que llega al registro? Al registro pueden llegar derechos, pueden llegar actos, pueden llegar contratos. No se hace problema en este sentido el registro, ¿no? Hay que ver unos conceptos básicos aquí, antes de hablar de inscripción registral, es respecto al pronunciamiento que puede tener un registrador. ¿Cuántos tipos de pronunciamientos conocen ustedes del registrador? ¿Qué tipo de pronunciamientos ustedes han tenido alguna experiencia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice Raúl? ¿Ninguno, señores? ¿Ustedes no han visto ningún tipo de pronunciamiento del registrador? Fanny Flores.
Rosana, ¿cómo estás, Rosana? ¿Has visto algún pronunciamiento registrador con respecto a un título? Me gustaría que me pudiera aclarar a qué se refiere exactamente con pronunciamiento. O sea, bueno, yo he presentado los títulos, los he observado, he ganado algún tipo de opinión. ¿A eso se refiere o eso? No, no, pronunciamiento, ¿no? Es decir, cuando ustedes presentan un título, ¿ya? Cuando ustedes presentan un título, ¿cómo se pronuncia el registrador? ¿Cuáles son las formas en que se pronuncia? Puede el título, puede observarlo, Claro, esos son los puede pronunciamientos. cacharlo. Efectivamente, esos son los pronunciamientos. Correcto, Rosana, muy bien, muy bien. Efectivamente, el registrador, cuando presentan un título, el título es presentado por el diario, en este caso por caja, ¿no? La caja diario. Y luego ese título va a ser derivado pues a lo que se llama digitación. De digitación lo derivan a las secciones respectivas, ¿no? Entonces el registrador, como regla general, tiene un plazo de 7 días para pronunciarse. El registrador puede liquidar el título, puede observar el título o puede tachar el título. Ahora, la observación puede también inclusive suspender un título. Todos ellos son pronunciamientos del registrador. La inscripción registral también es un pronunciamiento del registrador. Ahora, si alguien ha trabajado en una entidad privada, efectivamente, con mayor razón, puede ver pues, los pronunciamientos del registrador, ¿no? Entonces, por ejemplo, una entidad privada forma parte de una sociedad. ¿Qué voy a inscribir? La constitución de la sociedad. Voy a inscribir modificación de estatutos, aumento de capital. Las entidades privadas también presentan títulos en mayor cantidad, ¿no? Porque ellos trabajan directamente con las notarías. Entonces, son pronunciamientos registrados. Ahora, hay que distinguir, aquí quiero que ustedes tengan claro algo. Hay que tener en cuenta, señores, hay que tener en cuenta, es la inscripción registral. La inscripción registral pone fin al procedimiento registral. ¿Qué significa eso? Que un título, cuando es observado, no ha terminado el procedimiento registral. El procedimiento registral sigue todavía. Cuando un título es tachado sustantivamente, tampoco termina el procedimiento registral. ¿Ah? El título termina el procedimiento registral, por ejemplo, con una tacha por desistimiento. Claro, siempre y cuando se trata de un desistimiento total. Si fuera un desistimiento parcial, el procedimiento continúa. En cambio, si el título se inscribe, ya terminó el procedimiento registral. Y esto es, ha tenido una calificación positiva. Entonces, la inscripción registral es una forma como culmina el procedimiento registral. ¿Cuándo empieza el procedimiento registral? Con la presentación del título. Ahí comienza el procedimiento registral. ¿Cuándo termina? Con la inscripción registral o con la tacha por desistimiento o también con la tacha por vencimiento del título. Hay formas de tachas. Puede haber una tacha sustantiva, una tacha procesal, lo que denominamos, cuando ha vencido el título, y también una tacha por aceptación del desistimiento total. El desistimiento parcial, recuerden ustedes que no va a terminar el procedimiento registral. Muy bien. Ahora, en el caso de inscripción registral, en el caso de modificaciones de titularidades, también se modifica el índice. El principio de causalidad está recogido en justamente lo que dice el tribunal registral. Declarado ineficaz, formal o estructuralmente el acto jurídico que dio medio de una inscripción, se cancela el asiento registral correspondiente, sin perjuicio de los derechos de terceros. A ver, distingamos algunos conceptos antes de continuar con lo que son predios. ¿Qué diferencia hay entre anotación de inscripción y asiento de inscripción? ¿Ustedes han escuchado alguna vez lo que es asiento de inscripción, asiento de presentación y anotación de inscripción? ¿Algunos han escuchado ustedes? ¿Ningunos? Miren, asiento de presentación es cuando el título se va a presentar a registros públicos y vamos a elaborar el asiento de presentación. Vamos a poner fecha y hora
de que el título ha sido presentado. En cambio, hablamos ya de asientos de inscripción cuando el título ha tenido calificación positiva. Entonces, eso va a conformar pues lo que denominamos la partida registral. Y en este caso también tenemos la anotación de inscripción. Es cuando el título ya se inscribió, generamos el asiento de inscripción y en el título archivado vamos a poner nosotros la anotación de inscripción. A ver, aquí hay una pregunta interesante de Juan. Nos dice, ¿puede ampliar lo que interpreta a nivel registral la fecha cierta en una declaración jurada? Porque la intervención del notario o juez de paz dará fecha cierta a la copia del acta de la asamblea y no la fecha de establección del acta. En sí, porque la norma no obliga a la presencia de un notario o juez de paz en la asamblea de donación. A ver, aquí varios temas, ¿no? Uno de ellos es la fecha cierta. Cuando un documento tiene fecha cierta, nos dice el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil nos da supuestos en el cual un documento tiene fecha cierta. Por ejemplo, puede ser cuando un documento, pues, sea expedido por un funcionario público, ¿no? Tiene fecha cierta. También tiene fecha cierta cuando el documento ha sido certificado, pues, ante un notario, ¿no? Por ejemplo, la certificación de firma tiene fecha cierta. ¿Y por qué tiene fecha cierta? Porque el notario goza de fe pública. Esto es la ley. La ley justamente ha asignado, el Estado les ha delegado lo que es la fe pública. Ahora, ¿por qué se requiere fecha cierta en el registro? Reitero, por el principio de utilización auténtica en primer lugar, ¿no? Por regla general, los documentos deben ingresar al registro cuando son públicos. Ahora, una compra-venta de inmueble podrá inscribirse en mérito a documento con firma legalizante al notario. Como regla general, digo acá, se necesita pues escritura pública, ¿no? No va a ser suficiente. Pero también tenemos los formularios registrales. En ese caso hay unos formularios registrales que sí aceptan cuando son transferencias a menores de 20 UITs, en el cual se puede inscribir en mérito a esos formularios con firma legalizante notario. Entonces, ¿por qué se pedimos nosotros, dice acá, la intervención del notario? Reitero, porque necesitamos que esos documentos que ingresen al registro tengan cierta legalidad y legitimidad. ¿Por qué? A ver, imaginemos que hay un acta de asamblea, que es justamente el caso que propone su compañero. Ya. Esa asamblea en el documento privado dice que ha sido celebrado el 10 de octubre de 1950. Puede ser que sea así, ¿no? Pero, ¿cómo yo sé que no ha sido celebrado en el año 2000, el año 2020, o el año 1998, o el año 1900? No lo sabemos. Si el registro brinda seguridad jurídica, necesita, pues, que alguna persona que tenga fe pública certifique esa fecha. Y justamente para eso están los notarios, los jueces de paz, no letrados, en el cual ellos tienen que certificar, en este caso, cuando ha sido certificada la firma. Porque ellos están certificando solamente la firma en este caso. No están certificando la redacción del acta. Recuerden ustedes, eso es muy importante. Cuando nos presentan una copia certificada de un acta de asamblea, ¿qué está certificando el notario? Que ese documento es igual al que está en el libro de actas. Eso es cuando es una copia certificada del documento. ¿Qué cosa certifica el notario cuando es un documento en el cual pido pues, que certifique la firma? La entidad que ha firmado. Él dice, ¿no? Certifico que esta firma corresponde a tal persona. Eso es lo que está certificando. Recuerden eso, que no está certificando si la asamblea se llevó a cabo o no se llevó a cabo. ¿Y de cuándo tiene fecha cierta el documento? Desde la fecha que le ponga el notario. Desde el momento que ha certificado la firma o, en este caso, está certificando la reproducción. Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Él dice que la norma no obliga a la presencia del notario o juez de paz en la asamblea de donación.
efectivamente, no tiene por qué obligarlo tampoco. Pero una cosa es la realización del acto, y otra cosa es el ingreso de ese acto al registro. Al registro van a ingresar instrumentos públicos y en forma muy excepcional, documentos privados que tengan fecha cierta. En este caso, si queremos escribir una elección de una junta, imaginemos una junta de propietarios o la elección de un presidente, lo estamos haciendo pues con copias certificadas de actas. Es porque una ley así lo está permitiendo. Tu asamblea es válida, no se está cuestionando tu asamblea, solamente que para ingreso al registro necesita cierta formalidad. En caso de la donación, ¿no? La donación no existe si no hay escritura pública. Entonces, para que ingrese al registro una donación, tiene que estar por escritura pública. Esa parte es importante, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, señores? ¿Alguna otra pregunta al procedimiento registral? ¿Ninguna pregunta? Bien, hemos hablado de inscripciones, hemos hablado un poco del sistema registral. Y ahora correspondería ver pues lo que son los previos, ¿ya? Salvo que hubiera otra pregunta. Ahí, digamos el chat, alguna otra pregunta. Y ahí dice, por ejemplo, donación de acta de comunidad campesina de 1950. Se certificó la reproducción de la copia del acta, tendría como fecha de donación en el 2020. O certificarla este año. A ver, en primer lugar, Juan, no existe donación ahí, ¿no? O sea, la donación que tú haces referencia no existe. La donación, para que exista donación, tiene que ser escritura pública, ¿no? Ya. Ahora, tú me dices que es una de 1950. Sí, pero es un documento privado. Un documento privado que no sabemos cuándo se ha realizado, ¿no? Si certificamos la reproducción de copia del acta, tendré como fecha cierta de donación 2020. Recuerda, no hay donación. La donación va a ser el 2020. En 2020, este año te otorgan la escritura pública. Lo que tú simplemente ha pasado en esa asamblea de comunidad campesina, están autorizando pues que haber una donación. Una cosa es que yo te autorice en la Junta que tú hagas una donación, y otra cosa es distinta es la donación. Ahora, ese documento, esa acta, para que tenga valor legal, tiene que ser debidamente certificada. Esto es sacar una copia certificada del acta. O también puedes hacer legalizar la reproducción, certificación de reproducción. ¿Y cuándo va a tener fecha cierta? En el momento, pues, que conste esa certificación. Pero eso no es donación. Simplemente es una autorización para que se realice la donación. Ahí imagino que estarán dando poder al presidente de la comunidad para que el presidente pueda firmar en representación de la comunidad campesina una escritura pública de donación. Recuerden ustedes, según el Código Civil, no existe donación si no hay escritura pública. Imaginemos que Manuel le diga a Marco, así en broma, ¿no? Te voy a donar mi casa. ¿Ya? Y entonces viene Marco y le dice, ya pues, me has donado, ahora soy propietario. Y se va a reír, pues, Manuel, no te donó nada, porque no existe donación, así de simple. La donación existe recién con la escritura pública. Antes no existe donación. Si hoy día a ustedes les hacen un documento privado de donación, no existe donación. Ustedes se van al Poder Judicial queriendo que lo otorguen la escritura pública, lo van a declarar infundada la demanda, porque no existe donación. Ahora nos dice Juan Rodríguez, nos habla de donación en saneamiento estatal, en aplicación de decretos supremos 103 2009. Ah, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Ya ese es otro tema ya diferente, ¿no? Aquí ya es un tema de saneamiento, no estamos hablando de donación en vía civil. Bueno, en este caso, de acuerdo al decreto supremo 103 2001F, en el cual, bueno, esperemos que pronto salga el reglamento adecuado ya, ¿no? El 1358, efectivamente no se está presentando la escritura pública de donación, no se está presentando, simplemente se hace referencia. Es más, según el Tribunal Registral, ha sacado un precedente de observancia obligatoria en el cual la declaración jurada, hay que incluir pues la fecha cierta del documento, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro tema muy diferente. Aquí todavía no van a presentar, recuerda Juan, la escritura pública de donación. Simplemente vas a presentar ustedes
una declaración jurada, en el cual se indique la fecha cierta de la donación, ¿no? Pero aparentemente todavía no existe la donación, ¿no? Dice, ¿cómo se realiza la inscripción de una plaza que no es parte de una obligación formal? Lo hace la municipalidad o se viene con documentos se acredita. Bien, Nancy, en primer lugar, es una plaza, ¿no? Una plaza es un bien de dominio público. Habría que ver en tu resolución de obras, en primer lugar, si esa plaza ha sido incorporada o no en la habitación urbana. Si fuera así, si fuese forma parte de la habitación urbana, habría que hacer una desafectación. Eso debería hacerlo pues la propia municipalidad, ¿no es cierto? Dependiendo, pues, ¿no? La plaza, ¿por quién está administrada? Por la municipalidad, allá. Entonces eso le correspondería, pues, a la municipalidad. Ahora, en algunos casos, la desafectación tiene que tener, pues, opinión de la SBN, ¿no? Pero en este caso, si es un bien de la municipalidad tiene sus propias reglas, ¿no? Y no necesitarían, pues, una opinión de la SBN, ¿no? Entonces, en este caso necesitaría, pues, una resolución de desafectación de la municipalidad, entendiendo que esa plaza va a estar administrada, pues, por una municipalidad. Pero para ello tendríamos que ver, pues, esta habitación urbana, ¿no? De repente, la plaza es un terreno del Estado que no forma parte de ninguna habilitación, ¿ya? Y por lo tanto, en esos casos no le correspondería a la municipalidad, sino le correspondería, pues, a la SBN. Entonces, eso, lo primero que yo haría en tu caso, Nancy, es revisar el título archivado, de la habitación urbana. Si esa área que tú llamas plaza se encuentra dentro o fuera de la habitación, ¿no? Muy bien. Adam quiere hablar, creo. Adam, una pregunta, Adam. Adam, te escuchamos. Cuidado, prendido el micro. Muy bien. Bien, entonces, ya estamos viendo nosotros temas específicos ya de los predios. Vamos ahora ya, los predios. ¿Qué tenemos por predios? ¿No? Aquí hay una confusión entre predios e inmueble, ¿ya? Que no son lo mismo. Cuando a veces yo les pregunto a mis alumnos, digo, diferencia entre lo que es inmueble y lo que es predio, ¿no? Entonces ellos alguna vez pues piensan que es lo mismo, ¿no? Y cuando hablan de inmuebles, no, es un terreno ya que tiene edificaciones. Y predio es un terreno nada más, ¿no? Pero no es tan exacto lo que ellos dicen, ¿no? En realidad, el inmueble es un concepto genérico. El registro de propiedad inmueble es un registro que comprende varios registros. Uno de esos registros viene a ser, pues, el registro de predios, entendiendo por predios aquella unidad inmobiliaria independiente. Es un polígono cerrado, como diríamos nosotros. Y además pueden ser, pues, predios, unidad inmobiliaria independiente, puede ser lotes, terrenos, parcelas, viviendas, locales, oficinas, tiendas o cualquier tipo de unidad inmobiliaria identificable. Entonces, el concepto de predio puede recaer, recuerden ustedes, sobre terrenos o también sobre edificaciones, ¿no? Eso es importante, ¿no? Ya. Nosotros tenemos un reglamento de inscripción de registros de predios, ¿ya? Pero también una forma de inmueble, aparte del predio, es, por ejemplo, derechos mineros. Los derechos mineros también es un inmueble. Lo mismo ocurre, pues, en el caso de las concesiones y también las áreas naturales protegidas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? ¿Ninguna pregunta? Tenemos nosotros diferentes tipos de predios, ¿ya? Tenemos también conocido como fincas, rústicas, urbanas, matrices, derivadas, normales, especiales. Hablamos, pues, de fincas rústicas porque no tiene todavía habilitación urbana y son destinadas generalmente para labores agropecuarias, agrícolas, ¿no? Y aquí podemos seguir el criterio de distinción que hace el reglamento de predios, ¿no? El reglamento de predios habla de dos tipos de terrenos, ¿no? Los predios rústicos y los predios urbanos. Dentro de los predios rústicos tenemos a los predios eriazos y los predios rurales. Recordando que los predios eriazos son aquellos o que tienen muy poca agua o que tienen mucha agua. En cambio, los predios urbanos, como regla general, son aquellos que ya cuentan con habitación urbana.
predios matrices decimos nosotros aquellos predios que a partir de esta partida, ¿no?, han salido pues muchas independizaciones. Por eso le llaman predio matriz, que ha sufrido varias independizaciones. Y también pues tenemos los predios especiales, ¿no? Esto es, en el cual se abren partidas para este tipo de predios. Por ejemplo, derecho de superficie. Cuando escribo derecho de superficie tengo que abrir una partida especial, ¿no? Luego vamos a ver los actos inscribibles, ¿no? Los actos inscribibles en el registro de predios, ¿no? El Código Civil habla de actos inscribibles en el registro de propiedad inmueble. Sin embargo, el 2019 del Código Civil más haría referencia, pues, al registro de predios, ¿no? Entonces, dice, son inscribibles en el registro del departamento o provincia donde esté ubicado cada inmueble. 1. Los actos y contratos que constituyen, declaren, transmitan, extingan o modifiquen o limiten los derechos reales. Entonces, el registro de propiedad inmueble, el registro de predios, mejor dicho, se vincula mucho a los derechos reales. Ustedes habrán visto. ¿Qué inscribo? Compra-venta. ¿Qué cosa consigo con la compra-venta? Obtener un derecho a propiedad. Hipoteca. Inscribo usufructo. Superficie. ¿Qué son? Figuras de derechos reales. Derecho a habitación, derecho de uso, patrimonio familiar, que es una institución de derecho de familia. También podemos inscribir los contratos de opción, que son contratos preparatorios y que se inscriben, pues, como anotaciones preventivas. Y aquí es bueno ya hacer una distinción entre lo que es anotación preventiva y lo que son inscripciones registrales, ¿no? Ya dice, Marina nos dice, me comentaron que registros públicos, una normativa que faculta realizar la recepción de obras sin presentar ese trámite a la municipalidad correspondiente. Ya, Marina, no, hay una confusión, vamos a hablar un poco de ese tema. Nosotros podemos inscribir en registros públicos la habilitación urbana, ¿no? La habilitación urbana, como regla general, tiene dos etapas. Una etapa de aprobación de proyectos y otra etapa de recepción de obra, ¿no? Esto es una habilitación urbana. Ya, pero recepción de obra, entonces, lo voy a inscribir dentro de una habilitación urbana. Puede ser por habilitación urbana nueva, habilitación urbana ejecutada y habilitación urbana de oficio. Los tres son aprobados por la municipalidad. O sea, no puede haber recepción de obras si es que no lo hago ante la municipalidad. Lo que ocurre es otro tipo de procedimiento que se llama actualización registral, ¿ya? Que efectivamente no va por la municipalidad, sino lo hace con un verificador. Pero esta actualización registral se refiere, pues, a aquellas habilitaciones semirrústicas, aquellas que han sido aprobadas con antiguos reglamentos. Esto es del año 50, el año 60, el año 70, ¿no? Entonces, ahí lo que vamos a inscribir justamente es que se actualice, ¿no?, el predio que aparece en la partida registral como una habilitación semirrústica que han sido aprobados con ciertos reglamentos especiales, ¿no? Lo que voy a inscribir simplemente es la actualización registral, es decir, el predio es urbano. No estoy inscribiendo la recepción de obras, no está interviniendo la municipalidad, simplemente está interviniendo un verificador. Entonces, en estos casos, reitero, estrictamente hablando, no es una habilitación urbana. Solamente que la ley está señalando que estos predios deben actualizar su condición. No son ya semirrústicos, son urbanos. Pero para eso tengo que presentar un formulario, intervenir un verificador catastral y además hay que presentar los planos. Hay que presentar también documentación del verificador técnico, informe técnico de verificación. Y además, tiene que adecuarse, tiene que ajustarse, ¿ya?, a estos reglamentos aprobados. Muy bien. Sigamos. Entonces hemos hablado nosotros de los actos y contratos que ingresan al registro de propiedad inmueble. Hemos dicho que los contratos de adopción, pero también tenemos los pactos de reserva de propiedad y de retroventa, ¿no? Recuerden ustedes que con un pacto de reserva de propiedad
no hay transferencia de propiedad. Imaginemos que ustedes quieran vender su casa, ¿ya? Y no están seguros, pues, si el comprador le va a pagar todo el precio. Entonces, ustedes pueden reservarse la propiedad, decirle, ¿no? Mientras ustedes no me paguen, yo no le transfiero la propiedad. Esto es el pacto de reserva de propiedad. Pero en este caso, si es que no hay transferencia de propiedad, no escribiré, pues, la compra-venta en el rubro C como títulos de dominio, ¿no? Simplemente irá como cargas y gravames. Luego inscribir el pacto de reserva de propiedad. ¿Y cuándo inscribiré la transferencia de propiedad? Cuando me hayan cancelado el precio. Me cancelan el precio y efectivamente puedo inscribir la transferencia de propiedad. Ahora, el pacto retroventa pues, es una facultad para resolver el contrato, no tiene un plazo determinado. También podemos inscribir en el registro de predios el cumplimiento total o parcial de las condiciones de las cuales dependan pues, los efectos de los actos o contratos registrados. Por ejemplo, puede ser, ¿no?, la cláusula resolutoria, ¿no? También las restricciones en las facultades del titular registral, los contratos de arrendamiento, los embargos y demandas verosímil acreditados, las sentencias y otras resoluciones a qué criterio del juez se refieren a actos o contratos inscribibles, las autorizaciones judiciales que permitan practicar actos inscribibles sobre inmuebles. Imagínense que existe un menor de edad y ustedes saben bien que el menor de edad no puede disponer de sus bienes. Y los padres, para que puedan vender esos bienes, ya, necesitan autorización judicial. Entonces, tienen que tramitar esa autorización judicial y eso se va a inscribir en el registro de propiedad inmueble, el registro de predios, en el rubro F. ¿Alguna pregunta, señores? Bien, al no haber más preguntas, vamos a continuar. Miren, siempre queda esa duda, ¿no? En mérito de qué documentos puedo inscribir en los registros públicos. Estamos hablando de registro de predios. Uno de ellos es en mérito a la escritura pública. Pero lo que llega al registrador, estrictamente hablando, no es la escritura pública. Llega solamente un traslado, ¿ya? ¿Qué tipo de traslado conocemos? Boletas, testimonios y partes notariales. Entonces, lo que va a llegar al registro es un parte notarial como regla general. Digo como regla general, porque en el caso de documentos expedidos por Archivo General de la Nación, estrictamente hablando no son partes notariales. Ellos lo llaman testimonio. Pero sin embargo es una excepción a la regla. Entonces, si es una escritura pública, debe llevar al registro un parte notarial. Entonces, un documento que sirve para inscribir en los registros públicos, un título inscribible, mejor dicho, más técnicamente, es el parte notarial de la escritura pública. Otro documento, el formulario registral. Esto es con la ley 2755, ¿ya? Y el decreto supremo 023/2003 se permite, pues, inscribir ciertos actos con el formulario registral. Por ejemplo, puede ser, pues, por compraventa, hipoteca. Se permite también inscribir por formulario registral. Ahora, el tema está que en Lima, pues, mucho no se ha difundido, mucha la gente no conoce, no sabe, pues, que puede inscribir ciertos actos de transferencia por un formulario registral. También es posible, cuando las transferencias son menores a 20 UITs, podemos inscribir en mérito un formulario registral. También puede hacerse por parte judicial. Esto es, resoluciones judiciales, reguladas, pues, en el Código de Proceso Civil. También se puede inscribir en mérito laudos arbitrales. Esto es con el 1071, el decreto legislativo 1071. Y también por actos administrativos, resolución administrativa, aplicando, pues, la ley 2744, y también por la ley de ejecución coactiva y demás normas especiales. Entonces, estos son los títulos inscribibles, ¿no? Los títulos por los cuales un documento puede acceder al registro. Doctor, una pregunta. Por favor, Alan, te escuchamos. El acta de donación, entonces, no constituye un título para registro, ¿no? La donación es un título de registro, pertenece por escritura pública. Se va a inscribir la donación en mérito de escritura pública, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco del tema de saneamiento de bienes estatales, ¿no? Creo que puede interesar algo. Miren,
En el caso de enfrentamiento de bienes estatales, es una excepción a la regla, ¿no? Ahí se inscriben en mérito de declaraciones juradas, publicaciones, avisos, y se inscribe una transferencia de propiedad, por ejemplo. Pero esto es en la medida que justamente existe una ley que así lo autoriza y solamente se aplica para bienes del Estado. ¿Recuerdan ustedes eso? Entonces, en esos casos no necesito presentar pues la escritura pública de donación. Simplemente voy a presentar la declaración jurada, ¿no? Los avisos. Hay que tener en cuenta que esa declaración jurada ha sido modificada ahora con lo que dice el Tribunal Registral. El Tribunal Registral está exigiendo pues que se tenga que señalar el documento a fecha cierta, ¿no? Entonces, eso de ahí es importante. Entonces, la donación sí se inscribe en el registro público, ¿ya? Se inscribe en registros públicos y se inscribe en mérito a una escritura pública, ante un notario. Entonces, sí es un acto inscribible la donación, le inscribimos en mérito a la escritura pública, en rubro C, títulos de dominio. Sí es un acto inscribible. ¿Otra pregunta más, señora? ¿Una otra pregunta más? Bien, entonces hemos visto nosotros los títulos. Vamos a ver ahora el concepto de partida registral, ¿ya? Eso es importante, el concepto de partida registral. Y la partida registral es un documento donde se encuentra escrito el inmueble, ¿ya? Puede ser una ficha, tomo, partida electrónica. Se basa en principios de especialidad y la técnica fue lo real que rige la normatividad de organización registral. Recuerden ustedes que la finca viene a ser un espacio delimitado de superficie terrestre por razón de su pertenencia a un titular determinado. Y el contenido de la partida registral se encuentra definido por el reglamento de inscripción de registros de predio. Entonces, conjunto de asientos registrales forman pues lo que es la partida registral. ¿Cómo se manifiesta esta partida registral? En fichas, tomos o partidas electrónicas. Buenas noches. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por favor, Dino Fanny. Sí, Fanny Flor, sí, una consulta. ¿Es correcto decir, como yo trabajo todo lo que es inmuebles, bueno, recién empecé a trabajar, entonces debería decir el inmueble inscrito en el registro de predios, Sí, o partida registral? Así es, correcto, correcto. ¿Y cuando digo partida electrónica? Ahí parte de mi confusión, porque a veces quiero decir partida registral o partida electrónica. Disculpe, buenas noches. No te preocupes. Mira, el registro de propiedad inmueble surge en 1888, en la época de Avelino Cáceres, ¿no? Y nuestras primeras inscripciones le hacíamos en tomos. Y era a mano, se registró y escribía a mano, ¿ya? Y esto de ahí, con el tiempo, es dificultoso de escribir a mano, ¿ya? Y fue modificando, ¿ya? A partir del año 80, 87 más o menos, se utilizan las fichas de cartón. Eso ya con la máquina de escribir. Entonces ahí hablamos de rubros. Y cuando era tomos nada más, no había rubros. Se escribía a 101, inmatriculación 102, compra-venta, 103, hipoteca, así. No había separaciones de los asientos. Entonces utilizamos primero tomos. Luego pasamos a fichas de cartón. Y ya lo utilizamos a mano, lo hacemos por máquina de escribir. A partir del año 97, para adelante, se utiliza lo que son los asientos electrónicos. Y ahí viene ya lo que es las partidas electrónicas. Entonces, cuando hablamos de partida, es un concepto genérico. Puede ser tomo, puede ser ficha o puede ser partida electrónica. Entonces, si tú quieres encontrar un predio, todos los predios tienen partida electrónica. Todos los predios. Sin embargo, como son predios que se han escrito antes, pueden tener también tomos o pueden tener también fichas. Entonces, correcto. Pero hay algunos predios que son inscritos recientemente que no van a tener tomos ni fichas. Solamente van a tener partidas electrónicas nada más. Correcto. Ya. Muy bien. Gracias. Ya. Sigamos. Entonces, está claro pues lo que es una partida electrónica. Acá están justo los modelos. Ya. Miren ustedes acá. De acá. Esto de acá es lo que llamamos nosotros los tomos.
tomos, libros grandes, en el cual pues, el registro tenía que escribir con su puño y letra, ¿no? Estas son las partidas, ¿no? Concepto de partida es genérico. Un ejemplo de partida es el tomo. Y luego pasamos ya a lo que son, pues, las fichas de cartón. Acá hay rubros. Y esto es lo último ya, ¿no? Las inscripciones últimas son en partidas electrónicas. Es la evolución como ha tenido el registro. El registro ha ido evolucionando en sus documentos conforme la tecnología pues, lo ha ido permitiendo. Por ejemplo, actualmente nosotros no firmamos manualmente. Yo no pongo en la partida registrada, yo no pongo mi puño y letra. Simplemente es una firma biométrica, ¿no? Pongo en este caso, pues mi huella digital, hay un lector de huella, inmediatamente sale la firma electrónica, ¿no? Acá algunos ejemplos, miren ustedes, esto decía una independización, son ejemplos de inscripciones registrales, ¿no? Acá está. Esto es, hay una partida matriz, independizada de la partida electrónica número tal, esto ya en el 2006. Esta es otra, ya, esta es una independización también. Y ahora sí corresponde hablar de los actos vinculados a la modificación del predio, ¿no? Vamos a ver algunos actos importantes que se creen en el registro de predios, como inmatriculación, subdivisión, independización, reglamento interno, habitación urbana y declaratoria de fábrica, ¿no? Algunos actos que es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Vamos a empezar con el primero, que es la inmatriculación. A ver, ¿quién tenemos por inmatriculación? Es el acto por el cual ingresa por primera vez un predio de registro. Es como si fuera pues una partida de nacimiento, del predio hacia registro. Es la primera vez que un predio ingresa a registro. Se va a realizar con la primera gestión de dominio salvo difusión distinta. ¿Qué significa eso? Significa que como regla general, lo que va a ingresar a registro no solamente es el predio, la inmatriculación, sino también voy a poner quién es el propietario. Primera gestión de dominio, quién es el primer propietario del predio. Ahora aquí, esto es la regla general, ¿no? Pero, sin embargo, puede haber casos en el cual voy a inmatricular un predio, pero no voy a señalar quién es el propietario. Es decir, no va a haber primera gestión de dominio. Por ejemplo, en el caso del embargo, ¿no? Un juez puede ordenar inmatricular un predio para distribuir un embargo. En estos casos, no hay primera gestión de dominio. Si hay inmatriculación. Ahora, toda inmatriculación, como regla general, reitero, requiere dos elementos básicos. Esto es un plano y título de propiedad. Como regla general, no puedo inmatricular un predio si no tengo planos y si no tengo título de propiedad. Hay excepciones, por supuesto. En el caso de predios rurales, en el cual estén ubicados en zonas catastradas, no voy a presentar planos, voy a presentar el certificado de información catastral. Pero siempre, en toda inmatriculación, debo presentar título de propiedad. Ahora, ¿qué pasa con el título de propiedad? Se va a manifestar pues en un documento. Puede ser, reitero, puede ser pues que ese título de propiedad sea una escritura pública, un mandato judicial, un acto administrativo, un laudo arbitral. Pero lo importante es que en una inmatriculación transfieran propiedad. Si fuera una escritura pública de arrendamiento, no genera inmatriculación. Si fuera una escritura pública de derecho de uso, no genera inmatriculación. Solamente va a generar inmatriculación cuando fuera una escritura pública de transferencia de propiedad. Compra-venta, dación en pago, donación, anticipo legítima, adjudicación, etcétera y etcétera. Entonces, toda inmatriculación requiere, como regla general, reitero, planos, título de propiedad y además el informe técnico de la ley de catastro. Y la ley de catastro debe decirnos a nosotros, si ese predio que se pretende incorporar al registro está o no inmatriculado. Porque si no lo estuviera, recuerden ustedes, podría acceder al registro. Pero si el predio ya estuviese inmatriculado, eso puede generar pues lo que denominamos duplicidad de partidas.
Y justamente conforme al principio de especialidad, nosotros no podemos generar duplicidad de partidas, ¿no? Eso es importante. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay pregunta, vamos a continuar. El 2018 del Código Civil nos dice que para la primera adquisición de dominios se debe exhibir títulos por un periodo de 5 años o títulos supletorios. Doctor, disculpe una pregunta. Sí, por favor. Sí, digamos que se me ocurre, no sé, yo inscribo a registros públicos un predio, ¿no? Y después quiero, digamos, anular esa inscripción. ¿Se podría? Ya, anular tendría que ser en la vía judicial ya, ¿no? Es decir, si tú ya inscribiste una compra-venta, por ejemplo, ¿ya? Solamente tendría que ser, pues, en la vía judicial. No, yo no digo una compraventa, sino que yo, digamos, construyo mi casa y quiero escribir a registros públicos, ¿no? Entonces ahí es eso, ¿no? Y lo registro a mi Ya, nombre, ¿no? Y esa escritura quiero, o sea, esa inscripción quiero anularla. ya, por eso decía, ¿no? Si fuese una inscripción de local de fábrica, ¿ya? Lo que tú puedes pedir es una demolición. En esos casos, pues, sí puedes escribir la demolición. Pero no estás anulando, simplemente estás cambiando, ¿no? El acto. O, por ejemplo, tú quieres un arrendamiento, ¿no? ¿Ya? Tú has dado un arrendamiento a tu casa. Entonces, cuando ese contrato de arrendamiento sea resuelto, No, lo que yo quiero decir se puede es, dejar sin efecto ese arrendamiento. Eso también puede inscribirse en registros públicos, ¿ya? no, lo que yo Pero quiero decir es que cuando yo inmatriculo el predio por primera vez a mi nombre, entonces lo que yo quiero hacer es eliminar esa inscripción. no, judicialmente nada más dice. No lo puedes eliminar ya. Una vez que el predio ingresa a registro y está inmatriculado, tú ya no puedes, no hay forma en la cual tú puedes eliminar eso. Porque el registro, recuerdas que es un registro público que forma parte de la administración pública. No es un registro privado. Ya, Una vez que ok. se inscribió, esa información ya pertenece a todos. Y no lo puedes eliminar, salvo que tú vayas al Poder Judicial y pidas pues la nulidad de esa escritura pública y ahí sí pues se podría cancelar la inmatriculación, pero mientras tanto va a seguir siendo válido Ok, gracias. y ya se inscribió pues a otra persona, ¿no? Bien. Gracias. Ahora, aquí quiero hablar de estos títulos con antigüedad de 5 años. Ya. Estos títulos con antigüedad de 5 años, muchas gracias, estos títulos con antigüedad de 5 años significa pues que cualquier persona puede inmatricular un predio, cuando un título tenga antigüedad de 5 años. Es decir, si yo tengo una escritura pública, por ejemplo, en el año 2014, tiene más de 5 años, con eso puede inmatricular un predio. Claro, tiene una escritura pública que tenga una transferencia propiedad, presentando planos, con eso puede inmatricular un predio. Ahora, ¿cuál es el problema de esta normativa? Es que no se notifica al poseedor, no se notifica con colindantes. Por eso es que salió el decreto legislativo 1209, y ahí sí pues se va a solicitar, por ejemplo, la constancia de posesión, o también que intervenga un verificador catastral, en el cual tenga que notificar a los poseedores, a los colindantes, y va a haber una actuación preventiva. Sin embargo, el 1209 todavía no está vigente. Hay que tener en cuenta que solamente se ha aprobado el proyecto, pero todavía no está vigente el reglamento. El reglamento del decreto legislativo 1209 todavía no está vigente y por lo tanto el 1209 todavía no entra en vigencia. Una vez que se apruebe el reglamento, recién ahí podrá entrar en vigencia. Ahora, si fuera un testamento, este debe individualizar el predio, ¿no? Y el plazo se cuenta a partir de la fecha de fallecimiento del testador. Esto es fecha cierta. Justamente ustedes están preguntando sobre la fecha cierta. Entonces, la fecha cierta, justamente aquí, va a determinarse pues, en la fecha de fallecimiento del testador, del causante. ¿Y cuáles son los títulos que no requieren antigüedad de 5 años? Son aquellos títulos, que ha habido previamente una labor de, se puede decir,
de control, ¿verdad? Una labor de calificación, si queremos verlo de esa forma. Por ejemplo, ¿no? En una sentencia judicial de formación de títulos supletorios o prescripción de dominio, o una escritura pública o formulario registral, pues, de títulos supletorios. En estos casos no va a ser necesario, no va a ser necesario, pues, que tenga la antigüedad de 5 años. ¿Esto por qué? Porque justamente ha habido un juez o ha habido un notario, ¿no?, que ha declarado, pues, la prescripción de dominio. Si es una prescripción de dominio, no se requiere tener la antigüedad de 5 años. Porque, reitero, había un juez o había un notario que han evaluado esa documentación y le han dado cierto valor. En estos casos, ingresan directamente al registro sin necesidad de antigüedad de 5 años. Estamos hablando de prescripción de dominio, títulos supletorios, ¿no? También tenemos otros ejemplos, que es la resolución que disponga primera adquisición de dominio, esto es de bienes públicos o privados, o la incorporación o reversión. Por ejemplo, ¿no?, una resolución de la SBN. En estos casos, pues, no se requiere tener la antigüedad de 5 años. También tenemos actas de colindancias, en el caso de inmatriculación de territorios de comunidades campesinas, o también resolución de adjudicación del predio por remate. En estos casos tampoco se va a requerir, pues, la antigüedad de 5 años, ¿no? Justamente porque de esas actas de colindancias, o en este caso, va a haber, pues, la intervención de los gobiernos regionales. Tampoco en la resolución judicial de adjudicación de predio por remate. Tampoco se requiere tener antigüedad de 5 años, porque justamente hay un proceso judicial en el cual se ha hecho valer, pues, un debido proceso. Otra característica es que hay que presentar planos debidamente georreferenciados. Esto es, a la Red Geodésica Nacional, referida al datum y proyección en coordenadas oficiales. ¿Algunas preguntas aquí, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Sí, profesor, una pregunta. Por favor, dinos. Te escuchamos. Tengo dudas respecto de la escritura pública. Respecto a qué documento se considera como tal, ¿no? Por ejemplo, si tengo un documento de compra-venta, ¿se puede considerar escritura pública o tengo que ir al notario o al juez de paz para considerarlo recién escritura pública? Claro, la escritura pública recién va a ser cuando vas ante un notario y el notario lo va a elevar a escritura pública o ante un juez de paz. O sea, mientras no exista eso, tú tienes solamente un documento privado nada más. Ya, profesor, gracias. Profesor, buenas noches. Tengo una pregunta. Sí, por favor. Si tengo un contrato de compra-venta de un inmueble de parte de una empresa constructora, una persona natural, eso viene a ser la minuta, ¿cierto? Correcto, así es. Ajá. Entonces, ¿por qué razones no se ha elevado a escritura pública, tampoco se ha inscrito? Este contrato data del año 2005. Para poder inscribir, es necesario que los que firmaban tienen que tener vigencia de poderes actual o solo claro. es... Claro. Ahora, si los titulares o el representante legal actualmente fuese ya otro, pero en su momento quien firmó tenía los poderes vigentes, ¿es válido ese contrato? El contrato es válido. Una cosa es el contrato y otra cosa distinta es la escritura pública. ¿Ya? El contrato es válido sobre sus efectos, pero al momento de la firma de la escritura pública, los que firman la escritura pública tienen que tener poderes vigentes. ¿Ya? O sea, lo que tú tienes que hacer es hacer que firmen la escritura pública los que tengan poderes vigentes. O sea, la misma persona que firmó en su momento el contrato no va a firmar ahora, porque la gente ya no tiene esas facultades. Ok. Ahora, si la empresa constructora hubiera fenecido, desaparecido, ¿cuál sería el procedimiento? Bueno, en esos casos puedes demandar, pues, el otorgamiento de escritura pública, ¿no? Y aquí, definitivamente va a haber un problema con la notificación, pero igual puedes demandar un proceso judicial otorgamiento de escritura pública. Eso es una salida que tienes, ¿no? Correcto. La otra salida, si ya tienes, por ejemplo, una posesión de más de 10 años, 11 años. tranquilamente puede ser la prescripción, ¿no? Así es.
Correcto. Gracias, profesor. Ya nada. Profesor, buenas noches. Una consulta, disculpe. Te escucho. ¿Un juez de paz tiene validez para poder, o sea, un juez de paz certifica, ¿no? El tema de una minuta, ¿tiene validez para inscribirlo en registros públicos o en el padrón municipal? Ya, claro, una minuta que es un juez de paz tiene valor legal, ¿no? Valor legal, pues, a nivel municipal, también en registros públicos, pero el problema está que para que ingrese a registros públicos necesita escritura pública, ¿no? Si es simplemente una minuta, simplemente es un documento privado, ¿no? Lo que hay que tener que hacer ahí es tener que otorgar escritura pública ante un notario, o en este caso, pues, ante un juez de paz. Sería una escritura pública imperfecta, como lo denominamos, ¿no? Si no tiene esa Ya, formalidad, no va a entonces, ingresar. ya comprendo. Ya, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta, señores? Bien, no habiendo más preguntas, continuamos. Entonces, hemos visto que hay títulos que requieren antigüedad de 5 años, hay títulos que no requieren antigüedad de 5 años, ¿no? Hemos visto nosotros el caso excepcional en caso del embargo, ¿no? En este caso, pues, el juez puede ordenar la inmatriculación del predio sin necesidad, recuerden eso, sin necesidad de señalar quién es el propietario, porque estoy inmatriculando el predio solamente para inscribir el embargo. Entonces, en este caso, no de rubro C. No se consignan los datos, ¿no?, de rubro C, solamente la A, B y D nada más, ¿no? Este es el 1209 que le estaba comentando hace un momento. Le decía que ese decreto legislativo todavía no está vigente porque su reglamento todavía no ha sido aprobado. Esto va a regular lo que es la inmatriculación de propiedad privada de particulares en el registro de predios. Actualmente se viene haciendo solamente con el 26 del Código Civil. Ustedes tienen una escritura pública de más de 5 años y eso sea registro. Ahora, este 1209 tiene una finalidad preventiva, previene la usurpación. O sea, ¿qué pasa ahora, no? Imaginemos que alguien tiene una escritura pública del año 90, pero el actual poseedor o el actual propietario tiene otra escritura pública, pero esta última persona no le interesa ir al registro. Entonces, actualmente, con esa escritura pública antigua, puede ir y inmatricular un predio a su favor. Entonces, ese es el problema que tiene, pues, el 28 Código Civil. Por eso que el 1209 lo que busca es cambiar eso, establecer un procedimiento. Primero una anotación preventiva y luego una inscripción definitiva. Ahora, tiene como finalidad, reitero, evitar la usurpación, conflictos sobre derecho de propiedad, y esta anotación preventiva solamente va a tener 90 días hábiles, ¿no? Ahora, ¿qué debo presentar? ¿Qué debo presentar para hacer la inmatriculación? El título de propiedad interrumpido por 5 años, ininterrumpido, planos elaborados suscritos por el verificador catastral, constancia de posesión, documentación establezca normativa especial. Ahora, esta constancia de posesión no se pedía antes. Recuerden ustedes que el tema de la posesión actualmente en el derecho civil, derechos reales, tiene mucha importancia. Es más, algunos jueces, les decía a ustedes, que ya han venido ya cancelando asientos, justamente considerando que no existe buena fe, porque no se ha verificado el tema de la posesión. Entonces, esta constancia de posesión va a ser importante para esta inmatriculación registral. Reitero, ahora todavía no lo es. Todavía no está vigente el 1209. Pero una vez que esté vigente, se va a pedir, pues, la constancia de posesión y que este verificador catastral realice notificaciones. Tenemos un precedente de observancia obligatoria, esto es el año, será pues 97, que decía que por una sentencia podíamos inmatricular un predio de prescripción ex de dominio. Y miren esto que la prescripción ex de dominio se aplica tanto a predios registrados como a predios no inscritos. Entonces ya el Tribunal Registral en el año 97 sostenía, pues, que es posible inmatricular un predio en mérito de una sentencia de prescripción ex de dominio. ¿Alguna pregunta aquí, señores? ¿Alguna pregunta? Para luego pasar a la habitación urbana. ¿Alguna pregunta?
¿Ninguna pregunta? Bien, entonces, al no haber preguntas, pasamos ahora a otra parte, que es la habitación urbana. ¿Qué es la habitación urbana? Es el proceso de convertir un terreno rústico o ariazo en urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, distribución de agua, recolección de desagüe, distribución de energía e iluminación pública. Requiere, pues, de aportes gratuitos obligatorios para fines de recreación pública, así como servicios públicos complementarios, educación y otros fines. Entonces, en una habitación urbana hay que destinar ciertas áreas como aportes reglamentarios. Estos aportes son obligatorios. Es más, estos predios que se van a otorgar como aportes reglamentarios van a ser bienes de dominio público, ¿no? Como regla general. Puede ser para recreación pública, educación, servicios públicos complementarios, ¿no? Por ejemplo, para salud, para mercados y también para otros fines. ¿Quién aprueba la habitación urbana? Las municipalidades, ¿no? Las unidades distritales en el ámbito de jurisdicción y las municipales provinciales y la Municipalidad Metropolitana de Lima en el ámbito cercado. Entonces, ¿quién aprueba la habitación urbana? Las municipalidades, ¿no? Y todos los procedimientos establecidos en la Ley 2390 están sujetos a silencio administrativo. Positivo, salvo pues la habitación urbana de oficio, ¿no? ¿Qué actos son inscribibles vinculados a la habitación urbana? Por ejemplo, la independización o parcelación de predios rústicos para habitaciones urbanas. Esto es planeamiento integral. Documentos previos, proyecto de habitación urbana, licencia de habitación urbana y recepción de obras de habitación urbana. Entonces, son actos que están vinculados a las habitaciones urbanas. ¿Alguna pregunta, señores, aquí al respecto? ¿Alguna duda que tengan con respecto a la habitación urbana? ¿Ninguna? Una consulta. Cuando uno ingresa un título de actualización registral, ¿Correcto? ¿también tiene que ver con habilitación urbana? O sea, yo entiendo que es para cambiar el Sí está el uso, vinculado. ¿no? Sí, está vinculado. Estrictamente no es una habitación urbana, pero consigue casi lo mismo. Esto es que el predio aparezca como urbano. Solamente que la actualización no te aprueba la municipalidad, ¿no? Simplemente aquí entra en un verificador catastral. Ah, ok, gracias. Marco nos dice en qué casos, ya dice, aquí hay dos preguntas, dice, ¿no? Marco dice, los precedentes del tribunal registral son obligatorios para la SUNAR, como para los jueces, en caso se den conflictos jurídicos en la SUNAR y los jueces pueden apartarse de ello. Ya, bien. Los precedentes o los obligatorios son obligatorios para la SUNAR. Son obligatorios para los jueces. Muy buena pregunta, ¿no? En este caso, efectivamente, los jueces deberían respetar un precedente de ordenanza obligatoria. Pero si el juez reitera su mandato, así existe un precedente de ordenanza obligatoria, el registro lo va a inscribir, ¿no? Porque el juez pues tiene jurisdicción. Entonces, si el juez reitera su mandato, recuerden eso, se va a inscribir, ¿no? Entonces, sí, es vinculante para el juez, pero si el juez reitera su mandato, así sea contraviniendo precedentes de ordenanza obligatoria, se va a inscribir. Eso es importante. Los jueces sí pueden apartarse de un precedente de ordenanza obligatoria, así como pueden apartarse los jueces de un pleno jurisdiccional, pueden apartarse, inclusive pueden hacer control difuso. Los jueces tienen mayor cantidad de funciones y atribuciones que la de un registrador. Dice, ¿en qué casos es obligatorio el procedimiento de la habitación urbana? Bueno, la habitación urbana no es obligatoria, primero, ¿no? No es obligatorio. Inscribir no es obligatorio. Pero si ustedes quisieran, por ejemplo, vender lotes, van a tener que hacer una habitación urbana, ¿no? Porque ustedes pueden tener un terreno de 10.000 metros y deciden solamente, pues, transferir acciones y derechos. No necesitan hacer habitación urbana. Pero si ustedes quieren vender lotes con manzanas, tienen que hacer habitación urbana. Entonces, depende, pues, con qué finalidad lo tengan. Si ustedes quisieran hacer un edificio, por ejemplo, ¿ya? Sobre un terreno, generalmente la municipalidad, para que les otorgue la licencia de edificación, le va a pedir, pues,
que tenga habilitación urbana, ¿no? ¿Alguna pregunta más, señores? ¿Algo más? ¿Ninguna otra pregunta? Muy bien, continuamos entonces. Vamos a hablar de otra figura jurídica que llega a registro, que es la independización de predios, ¿no? La independización es el acto registral que consiste en abrir una partida registral para cada unidad inmobiliaria, resultante pues de una desmembración del terreno, con edificación o sin ella, o como consecuencia de la institución de una edificación sujeta al régimen de unidades inmobiliarias, de propiedad exclusiva, de propiedad común o independización y copropiedad. En cristiano, ¿qué es eso? Independizar es sacar una partida nueva de una partida matriz. O sea, tengo un terreno de 1000 metros y lo que hago es, voy a sacar 200 metros y voy a generar una nueva partida registral. Es un acto registral en el cual voy a abrir una nueva partida para una nueva unidad inmobiliaria independiente, resultante de una desmembración. ¿Cuál es la diferencia con la inmatriculación? Que la inmatriculación es cuando un predio accede por primera vez al registro, mientras que la independización es cuando un predio ya está registrado y voy a fraccionarlo, voy a sacar una parte creando una nueva partida independiente. Doctor, disculpe. Sí, por favor. Este sería el caso, mayormente lo que hacen estas empresas que se dedican a venta de terrenos, que todos están registrados a nivel de una persona en sí o de la empresa en sí, y mientras que van vendiendo los terrenos ya los van desmembrando, como usted indica, y se va disminuyendo el valor del terreno total y se va generando un nuevo dueño. Así es, correcto, correcto. Sí, sí, sí es correcto. Sí, sí. Sí. Miren, lo ideal, señores, es mi punto de vista, ¿no? No todo el mundo puede compartirlo. Lo ideal es que si un terreno es grande y vamos a destinarle vivienda, primero hago la inmatriculación, luego hago la habilitación urbana y todos los lotes se independizan. Y empiezo a vender cada uno de ellos. Y en la partida matriz me quedan solamente pues las vías, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Pero en la práctica ocurre a veces que no siguen procedimiento de habilitación urbana, lo que hacen son independizaciones de predios rústicos, lo van sacando por parte, por parte, por parte, por parte. O sea, se están saltando el tema de la habilitación urbana, ¿no? Y eso no es muy saludable, porque puede haber pues un crecimiento de la ciudad de forma desordenada, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, señores? Doctor, y cuando venden acciones y derechos, eso es subdivisión, ya no es independización. Ya, si tengo acciones y derechos, ya, lo que soy dueño es de una cuota ideal, ¿no? De un interabstracto. No soy dueño de una porción física. Si más adelante quisiéramos independizarlo, es decir, sacar partidas registrales, tendríamos que nosotros, todos los propietarios, 100, 200, ponernos de acuerdo, y solicitar, pues, ante la municipalidad, por ejemplo, una subdivisión. Pero eso sería siempre cuando ya exista habilitación urbana, ¿no? Como regla general, la municipalidad no te subdivide un predio si no tiene habilitación urbana, ¿no? Si fuera un predio rústico nada más, igual ahí habría que hacer una subdivisión. La subdivisión es un acto administrativo, ¿no? Que lo aprueba la municipalidad. En cambio, la independización es un acto netamente registrado, ¿no? Correcto. Entonces hemos hablado de independización, hemos dicho que puede ser con fábrica, construcción o sin construcción, y como requisito general, pues es la intervención del propietario, ¿no? Es la regla general. Para independizar un predio, tiene que haber autorización del propietario, ¿no? El título debe tener, pues, la descripción del área, linderos y medidas perimétricas, de los predios que se desmembran, en su caso, del área remanente, ¿no? Si la área remanente está constituida por porciones que no tienen solución de continuidad, se entiende que la rogatoria comprende su independización, siempre que corresponda al mismo propietario y no existan restricciones para la independización. ¿Cómo es esto? A ver, vamos a poner acá una nueva diapositiva, vamos a ver si se permite acá. Acá está. Entonces lo que voy a hacer en estos momentos, voy a insertar un dibujo, acá. Vamos a poner acá un dibujo, a ver, vamos a ver si se puede realizar. Un segundo, insertar, inicio, insertamos un dibujo. A ver, un ratito, señores. Transiciones, inicio. Ya, acá debe estar.
inicio, y vamos a poner acá, aquí, a ver. Dimensiones, revisar vista. Ya, vamos a insertar esta forma, ¿ya? Vamos a poner acá. Ahí está. Imaginemos que esto es así, ¿ya? Entonces, lo que nos dice la norma es, por ejemplo, si nosotros quisiéramos independizar esta porción del medio, ¿ya? Esta porción del medio. Solamente estamos pidiendo independizar esta porción de acá, ¿ya? Vamos a aprovechar esta figura de acá. Imaginemos que queremos independizar esta flechita, ¿no? ¿Ya? Lo que va a decirnos, lo que dice la norma es que la rogatoria también comprende, ¿no? Comprende pues justamente eso de acá también. Eso está. Quiero independizar esta porción, ¿ya? O sea, mi solicitud está referida solamente a esta porción de acá, ¿ya? Lo que dice la norma es que a pesar de que ustedes no han pedido independizar esta porción de acá, ¿no? Y esta porción de acá, ¿ya? Automáticamente el registro lo va a comprender. Va a independizar una partida, 2 partidas y 3 partidas. Es lo que nos dice, pues, el reglamento de instrucción de registros previos, ¿no? Acá está. Nos dice, si la remanente está constituida por porciones que no tienen solución de continuidad, se entiende que la rogatoria comprende su independización, siempre que corresponda al mismo propietario y no existan restricciones para la independización. Ahora, si nosotros tenemos un predio de 10.000 metros y quisiéramos vender 5.000, ¿ya? Esa compra-venta no va a ser a registro si es que previamente no se hace la independización. Entonces, para inscribir actos que impliquen variación de titularidad respecto de parte del predio inscritos, debe procederse previamente a su independización, ¿ya? Esto es, pues, en la medida que debe respetarse el principio de especialidad. Si yo vendo una parte del predio, tengo que independizarlo necesariamente primero. ¿Y cómo independizo? Presentando, pues, planos del área independizada, solicitando al propietario y la aprobación respectiva. Si es un predio urbano, lo aprobará, pues, la municipalidad. Si es un predio rústico, será aprobado por la Dirección Regional Agraria de los gobiernos regionales. Entonces, en buena cuenta, yo no puedo vender un inmueble, inscribirlo en registros públicos, si es que previamente no se ha independizado. Ahora, ¿qué pasa con aquellas construcciones que tengan 5 o 6 pisos y hay departamentos? Y yo quisiera vender un departamento. Igual, previamente tengo que inscribir la directora de fábrica, inscribir el reglamento interno y establecer un régimen. Se hace un régimen de propiedad exclusiva o propiedad común y luego independizar esas unidades. Una vez que estén independizados, ya pudiera inscribir la transferencia, la compra-venta. ¿Alguna pregunta aquí, señores? Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es la acumulación. Si independizar significa desmembrar, acumulación significa pegar, juntar. ¿Cuáles son los requisitos? Aquellos predios que constituyen un todo sin solución de continuidad, salvo el caso de unidades de propiedad exclusiva. Es decir, que estén juntos, los predios que sean contiguos. Esos dos predios contiguos que estén al mismo propietario, que pertenezcan al mismo propietario, se pueden acumular. Y de ahí que presentar la solicitud del propietario con firma legalizada notariamente. Esto es que exista el consentimiento. Toda modificación de predio, como regla general, digo, debe tener consentimiento del propietario. Acá está el ejemplo, ¿no? Miren ustedes acá. Existían 3 predios, el predio A, el predio B, el predio C. Hay que presentar un plano de acumulación, ¿no? Plano y código de referencia catastral, y plano según el decreto de 1089. Estos sí que fueran predios rurales, ¿no? Tengo acá el predio A, el predio B, el predio C, y ahora tengo el nuevo predio ya, con estas características. Ya se han acumulado, ¿ya? Entonces, estos predios pueden ser independientes, pero miren que están unidos, son contiguos. Puedo juntarlos en un predio de esta naturaleza, ¿no? ¿Y qué pasaría si estas partidas que quiero acumular, estos predios, tienen inscritas, pues, por ejemplo, hipotecas
o tienen inscritas anticresis, o medidas cautelares, embargos, anotaciones de demanda. Bueno, en estos casos se debe acompañar escritura pública de los acreedores o parte judicial según el caso, declarando su conformidad con la acumulación y determinando el rango. Eso es importante. Porque si no, pues puede haber un problema con la ejecución de la hipoteca o la ejecución del embargo. ¿Alguna pregunta, señores, hasta aquí? ¿Ha quedado claro? ¿Alguna pregunta? A ver, acá nos dice, Marco dice, entonces no es obligatorio independizar el predio para que después de ello recién se inicie el procedimiento de habilitación urbana. Bien, lo que dice Marco, ¿no? Debo entender pues que hay una partida matriz y quiero inscribir una habilitación urbana. Sí, pues puedo hacer la habilitación urbana y ya como consecuencia de la habilitación urbana puedo independizar el predio. No habría ningún problema. Ahora, eso es uno. Dos, puede ser que yo tengo un predio ya grande y quiero vender acciones y derechos. Puedo hacerlo. Más adelante, puedo inscribir la habilitación urbana y puedo transferir a cada uno de los lotes. También se puede hacer, pero ya serían con otros actos jurídicos. A ver, me explico mejor. Imaginemos que yo soy dueño de 20.000 metros, ¿ya? 20.000 metros, y quisiera transferir a cada uno de ustedes, no sé, ustedes son 52, digamos, 200 metros, ¿ya? Y en este caso, yo no puedo vender a ustedes 200 metros porque no está independizado el predio. Lo que puedo hacer es vender acciones y derechos. A cada uno de ustedes, pues, le doy un porcentaje de acciones y derechos. Cuando ya escribí toda la compra, venta de acciones y derechos, ahora voy a escribir la habilitación urbana. Voy a tener que conseguir la autorización de todos ustedes para hacer la habilitación urbana. Y una vez que ya tenga la habilitación urbana inscrita, voy a tener que adjudicar a cada uno de los lotes respectivos. Es decir, voy a hacer otra escritura pública. Aparte de la escritura pública de compra-venta que les hice, de acciones y derechos, voy a hacer ahora una escritura pública de adjudicación. ¿Y por quién va a ser otorgado eso? Por todos nosotros. Nosotros, los 52, 53, que ahora somos 53 copropietarios, vamos a hacer una escritura pública en la cual decimos, ¿no? A Javier Vilca le toca el lote 5, manzana X. Para Jaime Cerquiera le corresponde el lote 10 de la manzana Z. Miren ustedes los costos. Primero he invertido en compra-venta de acciones y derechos. Voy a invertir en la habilitación urbana. Y voy a invertir en la escritura pública de división y partición y adjudicación de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué pasa si alguno de nosotros se va, desaparece, ya no está, vive en otro país? ¿Cómo lo buscamos? Miren ustedes todos los problemas que puede ocasionar el hecho que no se haga la habilitación urbana. Por eso es importante que nosotros, cuando compremos un terreno, esté debidamente independizado. Sea como consecuencia de la habilitación urbana, sea como consecuencia de la independización del predio rústico, pero que esté debidamente independizado. Y ahí no vamos a tener mayor cantidad de problemas. Si compramos acciones y derechos alícuotas que pueden estar más baratos, el problema lo vamos a generar después. Uno, ¿cómo va a ser la habilitación urbana? Dos, ¿cómo va a ser la división y partición? Y ese es un problema que siempre hay que tener en cuenta. Muy bien. ¿Alguna pregunta, señores? Me parece que tiene su break a las 8, ¿es correcto? Sí, ¿no? Tiene su break a las 8, ¿no? Sí, profesor. Ya, entonces a las 8 tenemos un break, ¿ya? ¿Cuánto tiempo es su break? ¿10 minutos? 10 minutos, profesor. Iván dice 15. A ver, pónganse de acuerdo entre ustedes dos. ¿Es 10 o 15? 15 dice. Bueno, yo le quería a la mayoría. Ya. Bueno, ya. Vamos a hacer los 15, ¿eh? Bien, entonces, 15. ya, vamos a respetar lo que dice la mayoría. Pero también, ya vamos a hacer un pequeño resumen. Ya, que vamos a entrar a break a las 8. Un pequeño resumen. Hemos hablado de inmatriculación. Antes de eso hemos hablado de procedimiento registral y sistema registral. Hemos dicho nosotros que el sistema registral peruano es inscriptorio, es declarativo, es voluntario y es causalista. Eso sí debe quedar claro, ¿ya?
Lo otro, hemos hablado de procedimiento registral. Hemos dicho nosotros que el procedimiento registral es especial y como regla general no admite oposición. Con la ley 3313 admite oposición en dos supuestos: suplantación de identidad y falsedad documentaria. Si hubiese un tema de falsedad ideológica, no procede a oposición. Eso lo tiene que resolver el Poder Judicial. Ya, eso hemos dicho nosotros. También hemos hablado del registro de propiedad inmueble. Hemos dicho que dentro del registro de propiedad inmueble tenemos el registro de predios. Dentro del registro de predios hemos visto cuáles son los actos principales que se van a inscribir. Hemos hablado de inmatriculación. En lo que es inmatriculación hemos hablado cuáles son los elementos, requisitos para inscribir una inmatriculación, entendiendo por inmatriculación como aquel acto por el cual un predio ingresa por primera vez al registro. Hemos dicho que son necesarios título de propiedad y también planos. Hay excepciones en el cual no lo presentó planos cuando tuviera, por ejemplo, el certificado de información catastral. Esto es cuando es inmatriculación, ¿no?, de predios rurales en zonas catastradas. En los demás casos, debería presentar como regla general título de propiedad y planos. Hemos dicho que esos planos deben estar debidamente referenciados y además van a acceder al registro previo informe técnico de catastro. Nosotros no hacemos catastro, pero sí tenemos una oficina que le llamamos así. Seguramente, pues, hay una esperanza que algún día se haga catastro, pero no tenemos catastro, ¿ya? Y hemos dicho también nosotros, hemos hablado de la habilitación urbana y la independización. La habilitación urbana existen tres tipos: la habilitación urbana nueva, ejecutada y la de oficio. Es el procedimiento por el cual un predio se convierte de rústico a urbano y es aprobado por la municipalidad, ¿ya? Y también hemos hablado nosotros de la independización. Hemos dicho nosotros que es el acto por el cual un predio se desmembra, se fracciona y genera una nueva partida registral. Entonces, eso es lo que hemos estado conversando hasta ahora, ¿no? En 3 minutos hemos resumido las partes principales de lo que hemos conversado hoy. Y ahora, vamos a ver ahora, voy a presentar en mi pantalla. Acá lo tenemos. Lo que es la declaratoria de edificación, ¿no? Hay que distinguir lo que es declaratoria de edificación y lo que es también la edificación misma, ¿no? La edificación es una construcción que sirve, pues, para alegar al hombre en sus diversas necesidades, ¿no? Pues, edificación puede ser vivienda, puede ser para industria o para comercio, ¿no? De repente, yo quiero, pues, en una oficina, ¿ya? Está bien, es una edificación. O de repente quiero tener un departamento. O también quiero tener, pues, para una actividad industrial, ¿no? Entonces, ¿pero qué es la declaratoria de fábrica? Es el reconocimiento legal de cualquier tipo de obra, ¿no? Se realiza mediante declaración jurada del propietario, declaración del propietario, y las formalidades, pues, y trámites previstos en lo que es la ley 27157, por ejemplo. Pero también tenemos la ley 23190. Es decir, tenemos nosotros la declaratoria de fábrica o declaratoria de edificación, ¿no? Esto es reconocimiento legal de la edificación, regulados, pues, por la ley 27157. Esto es con la presencia de un verificador. Y también tenemos, ¿no?, un reconocimiento legal, esto es con la ley 28190. Esto es aprobado por las municipalidades. Entonces, ¿qué es la declaratoria de edificación? Reconocimiento legal de la edificación. ¿Qué es la edificación? Resultado de construir una obra cuyo destino es albergar al hombre y el desarrollo de sus múltiples actividades, ¿no? Comprende también la edificación las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella. Entonces diferenciamos eso siempre, ¿no? Una cosa es la edificación, la construcción, y otra cosa distinta es la declaratoria de edificación, ese reconocimiento legal de esa edificación. ¿Cuáles son los procedimientos para la inscripción de la declaratoria de fábrica? Un procedimiento ordinario, regular, eso es ante la municipalidad. Procedimientos en vías de regularización. Esto es una regularización conforme a la ley 23190, con intervención de la municipalidad. Y también una regularización, ¿ya?, al amparo de la ley
27.7, eso es con el FOR, sin intervención de la municipalidad. Entonces, en lo que es en vía de regularización, puede ser con la municipalidad o también con un verificador responsable. Ahora, ¿por qué lo llaman en vía de regularización? ¿Y por qué se llama procedimiento ordinario regular? Procedimiento ordinario es porque antes de construir, voy ante la municipalidad y digo, señores, den una licencia de construcción. Yo voy a construir, pero con autorización de ustedes. Entonces, ¿qué va a decir la municipalidad? A ver, vamos a ver si ustedes tienen o no habilitación urbana. Ah, sí tienen, allá pues te autoriza, ¿no? Te doy la licencia de construcción. Esto es antes de construir. En cambio, cuando hablamos de procedimientos en vía ya de regularización, ¿ya? Ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Yo ya construía, y lo que va a hacer simplemente la municipalidad o el verificador es reconocer algo que yo voy a construir. Claro que si fuera a nivel municipal me van a aplicar una multa, ¿no?, del 10% del valor de edificación, porque he construido sin licencia. ¿Ah? Y entonces, eso va a acceder al registro con lo que se llama pues el FUE de regularización. Ahora, si fuera ante un verificador, no voy a pagar la multa, efectivamente, pero voy a contratar a un profesional independiente que son los verificadores responsables, que pueden ser ingenieros o arquitectos colegiados, ¿no? Y vamos a utilizar acá lo que se llama el formulario, el FOR, que necesita también de certificación notarial, ¿no? El propietario y el verificador tienen que certificar su firma. Entonces, esto es justamente un título para declarar la fábrica, declarar la edificación. Reitero, puede ser a nivel municipal, ¿no? Esto es con procedimiento ordinario, con la ley 2390, o también puede ser en vía de regularización, también con la municipalidad o con un verificador responsable. ¿Alguna pregunta de aquí, señores, antes de irnos al break? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, doctor. Tengo un caso de que, por ejemplo, en la ciudad de Huancayo, ¿correcto?, en estos momentos hay varias instituciones educativas que se van a demoler. Pero esto en su momento han hecho su declaración de fábrica. ¿Cómo queda todos esos registros, doctor? Ya, si es que están en registros públicos, ya se inscribieron las demoliciones, está muy bien, ¿no? Ahora, pero si no se han inscrito en los registros públicos, habría que ver, tomar una decisión al respecto, ¿no? Si la fábrica, si la edificación ya se inscribió en registros públicos, hay que inscribir también la demolición. Si no se han inscrito en registros públicos la fábrica, la construcción, no es necesario inscribir la demolición, simplemente inscribimos la fábrica nueva nada más, ¿ya? Si en caso están registrados, hay que inscribir la demolición, hay que ir ante la municipalidad para que nos otorgue, pues, en vía de regularización la demolición. Si es ¿Eso se realiza durante la demolición o antes de la demolición, doctor? No, antes, ya, hay dos opciones, que sea antes o sea después. Si es antes, esto es con un procedimiento ordinario, ¿no? Tú vas a la municipalidad y sacas una licencia de demolición, ¿no? Ahora, si ya está demolido ya, igual en vía de regularización vas a la municipalidad y ellos te van a traer un documento vía regularización. Y si es que la demolición fuera antes del 31 de diciembre de 2016, puede ser con un verificador responsable nada más. El verificador responsable certifica, elabora documentación y lo presenta a registros públicos y se inscribe la demolición. Bien, al registro público hay que inscribir. Sí, hay que inscribir en registros públicos tanto la declaratoria de fábrica como la demolición. Ahora, pero si no está inscrita la declaratoria de fábrica, ¿para qué va a inscribir la demolición? Nada más inscribirías ya la construcción nueva, nada más. Claro. Ahora, cuando ya termine de construir el nuevo local o la nueva infraestructura, hay que inscribir la declaración de fábrica. Así es, correcto, así es. Ya, gracias, doctor. Ya, muy bien. Bien, señores, vamos a salir a break. Regresamos a las 8:15.